Mi nombre es Mariano Álvarez. Yo soy Google Developer Expert. También trabajo como Senior Full Stack Engineer en una compañía que se llama Telescope, y en esta misma compañía también organizo su comunidad. En Telescope nosotros lo que estamos haciendo es creando una red de personas en tecnología donde las personas pueden conectar, recomendarse. Y por acá les dejo un QR code donde ustedes pueden participar por una de estas botellas, que es una excelente botella que es de marca Kloshka. Esta botella aguanta el frío, el calor, es excelente, y tiene sobre todo una aplicación en la que ustedes pueden buscar dónde pueden llenarla con agua potable de manera gratuita. Entonces, al final de la presentación, con todas las cuentas que se hayan creado, se lo va a compartir a la organización para que puedan indicar quién es el ganador. También les dejo mis redes sociales. Yo me encuentro en todas las redes sociales como Mariano Codes. Por favor, siéntanse libres de escribirme, contactarme. Cualquier pregunta o duda que tengan pueden hacerlo. Entonces, ¿qué les parece si damos inicio a la charla? Vamos a ver. Cuando nos hablan de performance o optimización, al menos en la web, muchas veces nos mencionan como, bueno, asegúrense que el bundle de JavaScript sea pequeño, de que el navegador interprete poco JavaScript, que el CDN sea rápido, que esté funcionando, ¿verdad? Esas son como las cosas que casi siempre escuchamos. Pero también nos hablan como de, bueno, haga pequeñas tareas, pero sobre todo no bloquee el thread principal de JavaScript, ¿verdad? Entonces, la razón del meme es porque probablemente todos hemos escuchado eso, pero ¿cuántos de acá se aseguran que en su código no esté bloqueando el thread de JavaScript? 2 personas y estoy sorprendido. ¿Verdad? Y probablemente todos como desarrolladores, si intentamos aplicar como las prácticas que nos han enseñado, tal vez como usuarios hemos enfrentado problemas de que el main thread se bloquea, pero no es tan común que en nuestro día a día estemos preocupados por ello, ¿verdad? Porque también no es como tan frecuente, ¿verdad? Muchos tenemos dispositivos muy potentes como esta computadora o como un iPhone de última generación, un Android de última generación, pero también debemos de pensar en todas aquellas personas que pues tienen un dispositivo de una gama menor, ¿verdad? O se encuentran en geografías que otros factores podrían afectarle en su performance dentro de la aplicación. Entonces, es importante que veamos un par de cosas para poder ver unas técnicas que les voy a enseñar simples. La primera es el event loop. Pues ustedes sabrán, el event loop es la manera en la que el engine de JavaScript funciona y trabaja sus tareas, ¿verdad? Entonces, repasemos rápidamente cómo funciona el event loop. Si ustedes ven al lado derecho, están viendo pues una reproducción de cómo el call stack en JavaScript funciona. Si ven, se llama la función 1, one. Esa función one empieza a agregar todas sus funciones dentro del call stack, más o menos como un first in, last out, ¿verdad? Donde one va a ser la última función de salir del call stack. Si le ponen atención en la función 2, cuando se llama la función 2 también entra el call stack, se llaman las otras funciones. Una vez que la función 2 se termina de ejecutar, se empieza a devolver hacia atrás hasta que termina con one, ¿cierto? Más o menos así como funciona el event loop en su parte más básica. Se ve muy eficiente, pero tiene defectos. Imagínense que la función to durara 10 minutos. Lo que pasaría es que por 10 minutos el usuario no podría hacer nada. Ahí es cuando el navegador se congela, ¿verdad? El navegador no podría interpretar ninguna tarea hasta que termine la función 2. Entonces, es eficiente, pero tiene limitaciones. La segunda cosa, es importante entender que es un task en el navegador. Un task es cualquier cosa que el navegador tenga que interpretar, sea HTML, CSS o JavaScript. Y también, para el navegador, 50 milisegundos, una tarea que dure más de 50 milisegundos, se clasifica como una tarea larga, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes lo tomen en consideración al momento de trabajar con JavaScript. ¿Qué les parece si vemos el primer ejemplo? En el primer ejemplo, imagínense que ustedes antes de llegar a esto tenían una función spaghetti que hacía todo esto que está ahí. Ustedes llamaban a que se mostrara el spinner, guardaban en la base de datos, actualizaban el UI y hacían analíticas. Ese es el típico CRUD que hacemos siempre en el frontend. Entonces,
que la buena práctica que siempre nos dicen es divida sus funciones en tareas pequeñas porque eso es eficiente, porque eso es bonito, porque realmente funciona. Entonces, cambiamos nuestro código Spaghetti a esto. Lo que pasa es que al momento que llegamos y, digamos, ustedes se van al navegador, utilizan los tools de Chrome, ¿verdad? Y empiezan a medir el performance, van a ver algo como esto, ¿verdad? Donde la primera parte dice, bueno, tienen una tarea, que esa tarea está durando más de 50 milisegundos, por eso se marca con las rayas diagonales y un triangulito al lado derecho, en la esquina superior derecha. Luego de eso, la tarea nos indica que se llamó a un event listener, ese event listener tiene un callback, ese callback llama a una función, que esa función tiene otras 5 funciones adentro, ¿verdad? Entonces, ahora, basados en los que yo les mostré de que dividimos nuestra función Spaghetti a diferentes funciones, ¿ustedes creen que eso mejora el rendimiento? Exactamente, pues no funciona. Y es exactamente porque uno se queda como, ¿cómo no funcionó, verdad? Si es lo que siempre me han enseñado de que es eficiente. Una de las razones es que tal vez esto no es tan relevante, pero el mismo, ¿verdad? Las mismas herramientas de Chrome nos está diciendo que no está pasando una división, no chunking. Y de igual manera ustedes lo pueden ver desde el inicio, donde dice task, que hay una sola tarea larga. Y lo que está diciendo las herramientas es, ustedes están corriendo una función que aunque esté dividida en funciones pequeñas, es una sola tarea para mí. Entonces realmente esto no tuvo ningún impacto en performance. Si tuvo impacto en semántica, es más fácil para todos leerlos y sigue siendo una buena práctica, pero en términos de optimización sigue siendo lo mismo. Nosotros lo que andamos buscando es que esa tarea larga se convierta en pequeñas tareas. ¿Pero por qué? Porque al hacer esto, le vamos a permitir al navegador tener espacios en el que pueda ejecutar tareas de una prioridad más alta entre espacios de nuestra tarea. Y esto significa que, por ejemplo, ustedes están ejecutando una tarea larga, el usuario de un clic, de un tap, lo que sea, ejecutó un evento, ese evento en el primer caso no se va a poder interpretar hasta que termine la tarea larga. En cambio, si tenemos pequeñas tareas, el navegador puede decir, ok, este evento tiene prioridad, necesito ponerlo apenas se libere el call stack para que sea tomado en cuenta, ¿verdad? Y poder ser interpretado. Entonces, esto es lo que nosotros andamos buscando. La primera solución es el set timeout. Y yo ya veo caras aquí como, ¿cómo? Sí, set timeout, yo sé, ¿verdad? Es bastante doloroso, pero ustedes no pueden negar de que ha sido el reparador universal en JavaScript, ¿verdad? A través de frameworks, la realidad es que casi siempre un set timeout nos soluciona el problema de que no se esté pintando algo en el UI. Entonces, pero sí tiene un trasfondo de por qué sí colabora a la optimización de una tarea larga. Entonces, devolvámonos de nuevo al event loop, ¿verdad? Nosotros vimos la parte más básica, que es el manejo de las tareas con respecto al call stack. Ahora, imagínense que tenemos un set timeout de 2 milisegundos. Hay una cuestión que olvidé mencionarles. Uno de los problemas que tiene el event loop es que por su naturaleza es que no maneja manipulación de DOM, no maneja las funciones de set timeout o set interval, tampoco maneja los HTTP requests. Eso es algo que es agregado por el navegador. Y el navegador lo que agrega es lo que se llama el Web API. Entonces, en términos del event loop, imaginen que tienen un set timeout de 2 segundos. Una vez que lleguemos a donde esté el set timeout, efectivamente se va a mover el call stack, pero su callback se va a mover al Web API. Y el Web API va a ser el que va a estar encargado de contar esos 2 segundos. Una vez que esos 2 segundos transcurren, van a ser su callback movido al queue. Aquí viene una parte muy delicada e importante. Esa tarea que está en el queue va a ser interpretada hasta que el call stack esté vacío, ¿cierto? Entonces, eso es un tema que lo que podemos hacer es tomar ventaja con el set timeout de aquellas tareas que no son tan importantes y aplazarlas, ¿verdad? Un dato curioso, a lo que les acabo de explicar de cómo funciona el Web API, es que un set timeout, aunque ustedes les pongan 1, 10, miles de segundos que ustedes quieran, no necesariamente va a ser ejecutado en ese tiempo exacto. Y es por esta misma razón. Hasta que el call stack se encuentre vacío, va a empezar a ejecutar las tareas del queue. Entonces,
tomando ventaja del funcionamiento del set timeout, podemos decir, bueno, yo sé que hay tareas que no son tan importantes, ¿verdad? Entonces, o que puedo aplazar, ¿verdad? Entonces, puedo decir, el almacenamiento de base de datos y el término de analíticas lo podría hacer más tarde. No es que no es importante, es simplemente que necesito evitar bloquear el main thread de JavaScript. Entonces, podríamos hacer algo como esto. Nos vamos de nuevo a las herramientas, vamos a ver que efectivamente ahora tenemos dos tareas. En el medio de las tareas hubo una oportunidad para el navegador ejecutar tareas más esenciales y finalmente se ejecutó la otra parte de las funciones. El problema es que no es ergonómico. La realidad es que aquí todos odiamos ese set timeout, porque tal vez él lo definió ahorita y entiende que funciona, pero la persona que está allá atrás es nuevo en el equipo, se metió y no entiende por qué existe un set timeout 0 si no tiene sentido, ¿verdad? Y fue y lo borró, y lo que no supo es que acaba de eliminar una optimización. Entonces, la realidad es que todos lo odiamos, todos lo hemos usado para resolver problemas, pero no es ergonómico. Entonces, vamos con la solución número 2. Esta solución número 2 es crear una función utilitaria que lo que hace es devolver una promesa y dentro de esa promesa tenemos un set timeout. Entonces veamos un momento el código. El código cambió un poquito, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es agarrar todas esas funciones y listarlas en un array. Después de eso, vamos a recorrer ese array con la condición de que hasta que esté en 0 va a detenerse. Luego vamos a extraer esa función del array, vamos a ejecutarla y por último le vamos a decir al navegador hasta aquí llega nuestra tarea, ¿verdad? De una manera bastante sencilla. Como resultado, estamos teniendo de que todas esas 5 funciones ahora son 5 tareas. Se empieza a cumplir nuestro objetivo de tener aquellos pequeños cuadritos en la línea de tiempo creando oportunidades para el navegador. Ahora, en cierta parte se pone a pensar, también es un poquito ineficiente y la razón es porque estamos atacando una tarea que sí, perfecto, ahora son pequeñas tareas, pero sí una necesidad real, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a mejorar un poquito más el código para decir, ok, solo vamos a dividir en tareas cuando realmente existe una señal de que el navegador necesita ejecutar algo. Entonces, este código, bueno, imagínense que todavía existe el array, nada más que por términos de espacio, ¿verdad? Solo mostré la parte del loop. En este código se está haciendo lo mismo, el array se está recorriendo, pero ahora se está chequeando si hay una señal de que hay una tarea que el usuario ha ejecutado. Este es un API que se llama el Schedule API, el cual tiene una función que se llama isInputPending. Entonces, básicamente esa función lo que nos dice es, hey, el usuario ejecutó algo, usted tiene que tener una prioridad sobre ello, ¿verdad? Un dato curioso que tienen que saber acá, aunque no es algo que les vaya a pasar siempre, es que hay una posibilidad de que, aunque haya una tarea pendiente, esta función les devuelva false. Y la razón es porque, como sabrán, al sistema operativo le toma un tiempo interpretar que hay una señal y esa señal inversa al navegador y el navegador actualizar pues, este flag, ¿verdad? Entonces, existe una pequeña posibilidad, pero de igual manera ustedes ya están haciendo una optimización que antes no existía. Entonces, basado en el hecho de que si existe algo pendiente, va a decir, ok, no, déjelo ahí, haga una nueva tarea. Si no existe, entonces vámonos y ejecutemos esa tarea, ¿verdad? Y nuevamente obtenemos la misma solución. Y en términos de soporte con esta función, pues lamentablemente, ¿verdad? Ya sabrán que Safari y Firefox son los nuevos IE, entonces siguen atrás, pero lo importante es que ya existe una iniciativa que está en proceso, que ya al menos Chrome lo soporta o Chromium en general y que pues, probablemente eventualmente los otros navegadores lo van a soportar. Ahora, basándonos de que tal vez ustedes no tengan, pues tienen que darle soporte a Chrome, a Firefox y a Safari, entonces quieren implementar algo que les funcione y tal vez no utilizar un polyfill, podrían implementar un código como este, que es tomando ventaja de un API que se llama Le Performance, donde este código lo que está haciendo es jugando, ¿verdad?, con el hecho de que
determinamos que tareas más de 50 milisegundos son tareas grandes. Entonces lo que está haciendo es diciendo, ok, ahorita, agarre el tiempo que está ahorita, agréguele 50 milisegundos y ese es mi deadline. Ese es el momento en el que ya ninguna otra tarea puede ejecutarse en esa misma, tiene que haber una nueva. Luego en el condicional lo que hacemos es verificar si hay soporte. Si no hay soporte no hay ningún problema, vamos a utilizar esta otra condición. Y pasa lo que les acabo de mencionar. En caso de que se cumplió el deadline, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es dejar la tarea hasta ahí y aumentar o actualizar el deadline para que podamos ejecutar otras tareas que están en el loop. Que eso es lo que está pasando por ahí. Como les digo, en el momento que no se cumpla el condicional, ahora sí vamos a ejecutar la función. Estos ejemplos de atrás pues nos traen ergonomía y simplicidad. Una de las razones de la función utilitaria que les mostré, que era la promesa junto al setTimeout, es que es más bonito ver un await con una función que ustedes conocen versus tener un timeout perdido, ¿verdad? Entonces, al final les está trayendo un poco más de control a su código y más simplicidad al leerlo. El problema es que si recuerdan la definición de cómo funciona el event loop y el web API, es que todas las funciones van a ir al final del queue. Entonces, hay que esperar a que el queue también, a partir del call stack se vacíe, que todas las funciones que estaban antes en el queue se limpien para llegar hasta la que le hicimos yield. Yo sé, seguimos con problemas, ¿verdad? Todo esto que les enseñé sigue como teniendo otro problema, ¿verdad? Pero afortunadamente tenemos el Schedule API, que es el que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, parte de la iniciativa de este API es la función que se llama yield. Si vamos de vuelta, es nuestro código. Reemplazamos la misma línea que ya teníamos con una función de nosotros propia. Y esto lo que nos trae beneficio es, primero, obviamente que estamos utilizando una función nativa, pero segundo es cómo se ejecutan esas funciones, ¿verdad? Entonces, en la primera parte tenemos el funcionamiento común y corriente de JavaScript sin ninguna optimización. El segundo es la optimización que les acabo de mostrar utilizando un setTimeout o las promesas o cualquiera de esas estrategias. Que si ustedes le ponen atención, es lo que les mencionaba, se ejecuta nuestra tarea, se hace render de la señal o del evento que estaba en la espera, pero se continúa con lo que haya en el queue y luego se continúa con nuestro código. La diferencia es que con esta función nativa es que lo que haría es que después del render continúa con lo que está en nuestra función y no con lo que está en el queue. Así que es un poco más eficiente, ¿verdad? Y además tenemos un control sobre todo aquel código third party que podría tomar como decisiones de irse de una manera diferente. En caso de que ustedes quieran hacer uso de esta función, pueden ir al Chrome Origin Trials, que es un sitio que les permite pues, probar estas funcionalidades sin tener que ir a que ustedes se registran, hacen un proceso y podrían utilizarlo en sus aplicaciones. Entonces, pues los invito a que le den una prueba. Tenemos otra función que nos va a ayudar aún más a optimizar de una manera más sencilla el código. Y esa es el post-task, ¿verdad? Entonces, el post-task lo que hace es tomar dos argumentos en su función. La primera es el callback, la función que queremos ejecutar en algún momento, y luego su prioridad. Entonces, como prioridades existe, por ejemplo, la de background, que es una prioridad baja. Estamos diciendo que cualquier cosa que se le asigne a esto puede ser tareas que pueden pasar cuando el navegador está ahí, ¿verdad? Chill, tranquilo, sin gran cosa. Tenemos la prioridad media, que la user visibility es como funciona JavaScript en su normalidad y además el default, ¿verdad? Y luego tenemos la de user blocking, que eso sí le estamos diciendo al navegador, interprete esto apenas pueda, porque está bloqueando el main thread, estamos provocándole una mala experiencia al usuario. En términos de implementación es muy simple, es básicamente llamar a la función y pasar lo que les acabo de mostrar o decir. Al final vamos a tener algo como esto, que al final el navegador está no solo creando tareas diferentes, sino que la parte más importante es que sabe cuál prioridad tienen. Entonces, al momento del tema que yo les explicaba del queue, no es algo que vayan a tener que enfrentar, porque ya el navegador sabe que tiene más prioridad que otras tareas, ¿verdad?
De nuevo, aquí les muestro que sigue siendo, ¿verdad?, Firefox y Safari, pues los que están un poco atrás, pero de nuevo, eventualmente es muy probable que tengan su soporte. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Obviamente hay una mejor experiencia y todo, pero todas estas modificaciones o optimizaciones que están haciendo tienen un impacto, y es un impacto directo a los Core Vitals. Para todos aquellos que no sepan qué son los Core Vitals, son métricas definidas por el W3C y el Chrome Group de Google, en el que ellos dijeron, bueno, necesitamos una manera de poder entender si un usuario está teniendo una buena experiencia, y también de decirle a los desarrolladores cómo saben ellos si están teniendo una buena experiencia. Y les pongo un ejemplo. Tal vez acá en la universidad, supongo que tal vez tienen una buena red o tienen, por ejemplo, fibra óptica, y si tal vez ustedes tienen un iPhone de última generación, es muy probable que cualquier sitio les cargue rápido porque están en las condiciones más óptimas. Pero imagínense a alguien, una persona en un lugar remoto con 3G, en un celular de baja gama, pues es muy probable que cualquier sitio o muchos sitios le carguen lento. Entonces, ¿cuál es la realidad de una web óptima? ¿Cuál de las dos realidades debería ser? La realidad es que ninguna, ¿verdad? Hay que encontrar un punto medio. Entonces, los Core Vitals vienen a poder darle esa información al desarrollador para poder tomar decisiones y poder mejorar, ¿verdad? No me voy a enfocar tanto en esto porque Core Vitals es otra charla que tengo y es completa, es muchas cosas que hay que cubrir, pero sí es importante que se lleven que los Core Vitals están enfocados en la experiencia de usuario. Entonces, parte de los Core Vitals, por ejemplo, está Largest Contentful Paint, o First Input Delayed, o Cumulative Shift Layout, pero para el 2024 se va a estar ingresando un nuevo Core Vital que se llama Interaction to Next Paint. Esta métrica lo que hace básicamente es poder entender cuánto está durando interacciones en el sitio, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven este video, al lado izquierdo estamos teniendo un usuario que está haciendo clic sobre un acordeón, y en el primer clic no funciona, pero en el segundo sí funciona, pero se cierra, ¿verdad? En cambio, al lado derecho estamos teniendo la experiencia que todos esperamos, que es simplemente darle clic, se abre y se cierra. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues evidentemente el desarrollador se dio cuenta de que hay una acción que está bloqueando el main thread y necesita cambiar eso, y lo reparó y listo. Entonces, al final de cuentas, es si son importantes o no los Core Vitals. Asumo que entienden que sí, ¿verdad? Con lo que les estoy diciendo, porque tienen un impacto directo en el SEO, ¿verdad? Google utiliza esto para poder rankear en su buscador, pero aún más importante en la experiencia de usuario, y eso es lo que quiero que se lleven hoy. Pero también, disculpen, aparte de la experiencia de usuario, también tiene un impacto en el negocio, ¿verdad? Redbus es una empresa de buses que mejoró el INP hizo mejoras y vio reflejado un 7% más en las ventas, ¿verdad? Es un ejemplo. Otro ejemplo es Vodafone, que tal vez lo han escuchado, es una empresa de telefonía que vieron que al mejorar sus Core Vitals aumentó el 15% de visitas a su sitio, un 11% al carrito de compras, y eso se tradujo a un 8% más de ventas. Entonces, estos dos ejemplos son ejemplos con los que ustedes pueden llegar a sus jefes y decirles por qué tienen interés en mejorar los Core Vitals, ¿verdad? Obviamente hay un montón de cosas que evaluar para poder hacer optimización. La optimización es cara, no es simple, pero tiene un impacto en muchas áreas. Nosotros nos sentimos contentos, los usuarios se sienten contentos, y los de negocios también se van a sentir contentos porque están viendo una mejora en venta. Entonces, en resumen, podemos decir que sí, hacer funciones más pequeñas sí beneficia, pero no es la única solución. También vimos que utilizar técnicas de yield puede ayudarnos a mejorar con tareas que son user-facing. Y también que todas estas técnicas de mejoras de optimización tienen un impacto directo en los Core Vitals, pero también en el negocio. Antes de retirarme, quiero dejarles esta frase que la he estado mencionando en todas mis charlas, que la experiencia de usuario es lo más importante en una aplicación web. Con esto, les agradezco muchísimo. Mi nombre es Mariano Álvarez. Les dejo el QR code para que puedan ganarse swag. Y muchísimas gracias.
Muy bien, chicos. La sección de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Vamos por aquí. Bueno, muy buena la presentación. Simplemente quería aportar, por si acaso había alguna confusión, de que no confundan la técnica de yield que él está mencionando con la palabra reservada yield Sí. de las funciones generadoras de JavaScript, que son cosas diferentes. Sí, es un buen punto y sabes, lo pensé cuando llegué de que tal vez sería bueno como que agregue la presentación eso, porque lo que pasa es que en JavaScript normal no es, sí existe el keyword, pero no se utiliza. Y sí, ajá, entonces creo que sí es bueno para todos aquellos que no desarrollan, que les aclare. Gracias. Bueno, de las sugerencias iniciales, ¿verdad? Vi que utilizaban setTimeout, pero hay otras funciones como Request Animation Frame. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre setTimeout y Request Animation Frame? Pues es una pregunta bastante profunda y creo que es más para un Googler, pero sí sé que, digamos, al final el request set time, el request animation frame, ajá, sí le está diciendo al navegador, prepárese porque viene una animación, ¿verdad? Entonces, creo que en términos de animaciones eso va a ser lo correcto de utilizar y no un timeout, porque el timeout, como viste, lo que está haciendo es aplazando la función al final del queue, la otra le está indicando más al navegador viene una animación. Pero es una buena pregunta y la puedo consultar porque es algo que tiene más a profundidad de cómo funciona e interpreta el navegador. Lo puedo preguntar en Google. Tú mencionaste Google Origin Trials, así se llama. Tú dijiste que uno podía utilizar las tecnologías en su aplicación si uno aplica a ese proyecto. ¿Eso es que yo me da un acceso a el Chromium actualizado con eso y yo lo puedo utilizar en mi WebView o...? Sí, yo no lo he usado tan a profundidad, pero sí puedes buscar Chrome Origin Trials y ahí te va a salir el registro. Y te van a indicar qué son los pasos que tienes que hacer para que los puedas aplicar en tu aplicación sin tener necesidad de poder, ¿cómo se llama? De activar un flag en Chrome. Y la idea de ellos es que, digamos, al menos con esta función que yo les mostraba, la de yield, propiamente schedule, en realidad eso es un proposal, todavía no está oficialmente como, ya la queremos, ¿verdad? Ya está pasando a través de navegadores, es algo que está probando. Entonces, el Chrome Team lo que hace es habilitar estas funcionalidades para que vos puedas implementarlo en tu aplicación, ver cómo funciona y aportar feedback. Entonces, nada más sigue los pasos y vas a poder utilizarlo. Mi recomendación siempre precavido, ¿verdad? Sigue siendo algo que está experimental y eventualmente si deciden no ponerlo en el código tendrías que eliminarlo, ¿verdad? Nada más tomar las consideraciones, pero sí es para que no tengas que, o sea, lo que quiero decir con esto, está hecho para que se pueda probar con usuarios, ¿verdad? Para que no tengas que activar un flag. Excelente, gracias. Wilmer aquí. Mi pregunta es la siguiente. En uno de los ejemplos mostraste cómo ejecutabas con el yield to main varias tareas, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería ventaja o desventaja contra, por ejemplo, hacerlo con un promisor? En realidad son técnicas. El promisor, bueno, yo iba a poner eso también como en la charla porque las promesas y los set timeout dentro del queue, en realidad existen dos tipos de queue y un queue se llama el macro y otro el micro, ¿verdad? Pero ya creo que iba a ser demasiado enredo, ¿verdad? Entonces, en realidad es una técnica que podrías aplicar también. Estas técnicas que yo mostré no son las únicas. Podrías utilizar también promisor. Porque al final lo que pasa con la promesa es que la promesa también se va al queue. Tienes que tomar en cuenta que si va a pasar el mismo problema de que la función se va a ir al final del queue. ¿Sí me expliqué o no? Sí, o sea, es lo mismo que utilizar tal vez un set timeout, pero se va a ir al final del queue. Ahora, creo que la promesa, si no me equivoco, puede que tenga una leve ventaja porque va al micro queue. Entonces, el micro queue se ejecuta antes del macro queue. Pero por eso no le sale eso porque ya se me ha enredado. Es más, vean que no es mentira. Lo tenía acá listo. Bueno, no estoy mintiendo. Se la respondí bien, ¿verdad? De hecho, yo creo que por aquí, bueno, ven, ahí habla de cómo se manejan las tareas realmente en ese queue. Ese queue se divide en dos. Pero bueno, insisto, no quise enredar tanto las cosas. Otra pregunta, mi gente. Vamos. Que este muchacho entendieron bien, Mariano. Sí. Bueno. Cualquier duda, de igual manera me otra. pueden escribir, pero
Bueno, tenemos otro. Y en términos de que yo puedo usar web workers para hacer otras tareas, Sí. como que los web workers no bloquean el main thread, hubiese un problema en términos de performance si yo empiezo a hacer muchas tareas en web workers. No, de hecho es como lo mencionaba él, esta técnica es una técnica que yo les mostré y también mostrarles el Schedule API. Web Workers es otra solución, pero también hay que tomar en cuenta sus limitaciones, ¿verdad? Los Web Workers no pueden trabajar no de JavaScript. Al final, los Web Workers tienen una limitación en tiempo, no todos se ejecutan así de rápido. De hecho, creo que lo mínimo que va a durar un Web Worker, al menos en Chrome, sí es muy rápido, que es 2 milisegundos, pero en otros navegadores, o creo que eran 10 milisegundos más bien, y en otros navegadores puede tomar hasta 50 milisegundos ejecutar un web worker. Entonces, no siempre es como la solución. Ahora, como les digo, al final, optimización es un mundo en el que hay que buscar qué es lo que mejor funciona. Un web worker, por supuesto, que funcionaría muy bien. Si yo tuviera un for con miles y miles de items en el array, pues tiene más sentido desplazar eso a un web worker, que eso me voy a asegurar que no va a bloquear al thread principal y devolverlo cuando ya esté listo. Pero es una técnica válida, simplemente tienes que también saber pues sus limitaciones. Vamos.